Buen día para todos. A continuación, les doy la bienvenida al módulo 7, correspondiente a la limpieza y desinfección de islas y vehículos. Vamos a mirar entonces algunos derrames durante el llenado de tanques de los vehículos. Me dice que la mayoría de los derrames durante esta etapa de la operación se debe a desprendimientos de la manguera de los surtidores o los dispensadores por desajuste entre la pistola y el tanque o descuidos en la interrupción y oportuna del flujo de combustible. Los derrames durante la distribución de combustible pueden evitarse o disminuirse combinando una buena organización y limpieza en las islas con un buen procedimiento de llenado de los tanques de los vehículos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Muy sencillo, ubicar vehículos dentro del área protegida por las canaletas de contención. Supervisar en todo momento el llenado del tanque para tener tiempo de reaccionar y cerrar oportunamente el mecanismo de llenado de la manguera. Colgar nuevamente la manguera y verificar que toda su longitud se encuentre sobre la isla. Entonces esto realmente pues me va a evitar que un derrame se me prolongue y que pueda pues causar algún tipo de impacto. Entonces acá tenemos una imagen. Punto, lo que yo busco siempre es prevenir que el combustible llegue a drenajes o a sistemas públicos de alcantarillado, obviamente con el previo tratamiento. Entonces acá es un pequeño derrame, tubería de alcantarillado, parte del derrame puede llegar a nivel freático. Y miremos acá, me dice, derrames en las zonas de islas por sobrellenado del tanque de un vehículo por fugas en las mangueras son de menor magnitud y deben ser contenidos y limpiados. ¿M? Con material absorbente o absorbentes naturales, como cascarilla de arroz, acerrín, papel triturado, etcétera. ¿Listo? Algo sólido, algo que me contenga ese derrame. Me dice, secar el combustible restante con arena, trapos, acerrín, esponjas, sorbentes sintéticos. Me dice que si el derrame ya es de gran magnitud, debe avisarse a los bomberos para que esparzan espuma contra incendios sobre el combustible y evitar así un posible incendio. Me dice que si no se puede taponar el orificio, se debe recoger el hidrocarburo en recipientes temporales o construyendo estructuras de contención y recolección para evitar que el combustible llegue a las alcantarillas o a las aguas del sector. Entonces lo ideal aquí de pronto es que estos derrames, traten de llevarse o de conducirse pues por esos canales, ¿sí? Que mirábamos en los módulos anteriores, para que por sí ellos lleguen a la trampa de grasas, haga pues su proceso de separación, ya saben, dejar el agua libre, separar grasas, aceites y residuos si es el caso, y que el agua llegue pues al sistema de alcantarillado municipal o en caso de no contar pues ya con otro tipo de tratamiento. Y ya si el derrame es de gran magnitud debe avisar a bomberos para evitar cualquier tipo de incendio, ¿cierto? Y siempre, esto siempre lo deben tener en cuenta. La arena, el acerrín, los trapos, las esponjas, papel triturado, todo eso pues para secar el combustible, ¿sí? Debemos secarlo, mantener una barrera para que no se esparza como en la imagen acá, ¿sí? Entonces debemos tener esas barreras presentes para que podamos controlar pues ese derrame y garanticemos siempre la limpieza. ¿Cómo hago el manejo del agua residual? Entonces, miren, pónganme mucha atención. Cuando el vertimiento se hace directamente al alcantarillado, no se requiere un mantenimiento periódico para el sistema. Sin embargo, debe de ser separado en caso de presentar averías o fisuras. En lugares donde el alcantarillado es combinado, debe tenerse especial cuidado en evitar que el material grueso proveniente del arrastre de las aguas lluvias se deposite en la red. Por, ya lo dijimos, por taponamiento, ¿cierto? En los lugares donde no existe red de alcantarillado público, generalmente estaciones de servicio localizadas en áreas de tratamiento adecuado para obtener un vertimiento acorde con las condiciones del cuerpo receptor y las exigencias de la legislación vigente. Entonces tenemos los tanques sépticos. Entonces hablemos de la limpieza de esos tanques sépticos. Me dice que la limpieza debe hacerse siguiendo las normas del Ministerio de Salud.
el cual establece que esta actividad debe realizarse cada 3 años. El tanque debe inspeccionarse una vez al año, midiendo la profundidad de lodos y la nata en el deflector de salida. Entonces, ojo, cada 3 años limpieza y cada año inspección. Pozos de absorción. En caso de presentarse saturación, las aguas deben dirigirse a un segundo pozo de absorción mientras se recupera el anterior. Entonces es como tener dos equipos. Campos de infiltración. Me dice, cuando el campo está cercano a una zona con arbustos o vegetación abundante, se debe verter cada año al tanque una solución de 1 a 1.5 kilogramos de cristales de sulfato de cobre en 15 litros de agua para prevenir que las raíces penetren la tubería causando su taponamiento. Estos taponamientos sencillamente lo que me ocasiona es que mi sistema se me va a sobresaturar y de por ende pues voy a generar una contaminación. Filtros en grava, cuando sea el caso. Para un adecuado funcionamiento del sistema se debe evitar el tráfico de vehículos sobre la zona donde se encuentra instalado, ya que puede presentar la falla o ruptura de algún tipo de drenaje y lo mismo va a generar contaminación. Mantenimiento de estructuras. Entonces me dice, las estructuras para el tratamiento de las aguas residuales industriales están diseñadas para efectuar la retención de sólidos y grasas principalmente, los cuales después de un tiempo de operación colmatan los sistemas, lo que hace necesario el retiro constante de estos residuos. Entonces, ojo acá cómo lo hacemos. Suspender el lavado de automotores. Retirar manualmente los lodos depositados en el fondo de esas estructuras. Retirar manualmente las grasas retenidas en codos, rejillas, desnatador y cámaras, porque ya sabemos, ¿no? Colmatan, bueno, las colmatan y obviamente pues se generan esos taponamientos que lo que me va a hacer es digamos, el tratamiento no me va a ser efectivo en un 100%, ¿cierto? El desnatador siempre debe estar drenado. Me dice, el material retirado de las estructuras, una vez seco, ¿sí? Porque este obviamente se va a deshidratar, se va a secar, se almacena adecuadamente en bolsas para finalmente ser entregado a la empresa que ustedes contrataron, ¿sí? A la empresa encargada de recoger los residuos sólidos para llevarlos al relleno sanitario del sector. ¿Listo? Caso tal de que fueran de pronto residuos peligrosos, es la empresa que ustedes contraten. Me dice por acá, permitir la circulación de agua limpia a través del sistema a muy bajo flujo para ir desalojando el agua depositada en la trampa, en la trampa hasta cuando se visualice transparente el agua en el sistema. Este método también es muy práctico y muy sencillo de hacer. Sencillamente es como una limpieza que yo utilizo con agua, obviamente con agua limpia, y ya en el momento que el agua que ingreso, o sea, tengo la entrada y la salida, ¿sí? Agua que ingreso acá en la entrada, me sale igual a la que ingresé en la entrada, me sale a la salida, pues ya quiere decir que ya está limpio pues el sistema, ¿cierto? Me dice que realizar limpieza de paredes y pisos del sistema usando agua, cepillo y detergente biodegradable. Entonces, de una vez para procesos de desinfección podemos usar, por ejemplo, hipoclorito de calcio, ¿sí? Ya sea en concentración de 65%, se puede hacer para, de pronto para hacer una desinfección, ¿verdad? Entonces esto ya depende de pronto pues de la estación de servicio, de pronto pues también de la persona que se encargue de estos procesos. En ocasiones hay estaciones de servicio que mandan o bueno, mandanse a realizar este tipo de limpiezas de desinfección. Entonces pues esto es como lo básico que se debe hacer pues sencillamente en una estación de servicio. Me dice, las recomendaciones deben estar encaminadas a optimizar esas condiciones de los sistemas de tratamiento, segregación de corrientes y la operación de la estación, tendiente siempre a mejorar la calidad del vertimiento. Eso es lo que buscamos, ¿no? Cumplir con la normatividad vigente. Esta es la parte de pronto que interesa, elemento y frecuencia de limpieza. Trampa de sedimentos, una vez por semana. Trampa de grasas, una vez por semana. Ojo acá, las que se hacen diariamente, obligatorio. Rejillas de recolección y canales, diariamente. Sumidero en trampa lavado, en rampa de lavado, diariamente. Desnatador, diariamente.
y apertura de válvulas del desnatador. Me dice que 3 o 4 veces al día según el volumen de lavado. En ocasiones, pues cuando hay lavado directamente en la estación de servicio, ¿cierto? O en ocasiones, pues cuando lavan de pronto la superficie, el piso, entonces pues esto es lo que se tiene con respecto a la frecuencia de limpieza. El manejo de los residuos sólidos. El término limpieza se asocia con el término aseo, ¿cierto? Por eso es que nosotros evidenciamos acá el tema de los manejos de los residuos sólidos. Me dice que establecer parámetros para realizar adecuadamente la recolección, almacenamiento y disposición de los residuos sólidos generados en las estaciones de servicio. Es claro eso, ¿verdad? Entonces me dice, los residuos sólidos domésticos producidos en una estación de servicio provienen principalmente del área administrativa y áreas de servicio al cliente como restaurantes si los hay. Estos residuos comprenden papel de oficina, cartones, vidrios y materia orgánica, principalmente. Cada estación debe contar con un programa de educación ambiental que permita reducir esos volúmenes que están llegando al relleno sanitario. Estoy viéndolo ya en la parte ambiental, pues sabemos que sí, en el país tenemos varios rellenos sanitarios regionales, pero que la idea es reducir lo que llega allá. O sea, necesariamente al relleno tiene que llegar lo que no tiene ningún tipo de aprovechamiento, que son los residuos, por ejemplo, sanitarios. ¿Sí? Ellos no tienen ningún tipo de aprovechamiento. Ya los residuos orgánicos, los residuos reciclables, pues ellos sí tienen tipo de aprovechamiento. Me dice que dentro de este programa, miren acá, se puede implementar la reutilización del papel, cartón y vidrio, ¿sí? La separación en la fuente y el reciclaje de los mismos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, realmente estos productos se van a llevar, nuevamente se van a incorporar a un proceso de materia prima y van a servir como materia prima pues para otros implementos, ¿no? Entonces es como esa recirculación económica que les hace. Entonces, se está generando economía y se está, digamos, reduciendo impacto pues al ambiente. Los residuos deben ser depositados en recipientes ubicados estratégicamente en las zonas donde se producen. Esto es claro, vuelve el tema acá. Debe ser un lugar estratégico, ¿sí? Yo no puedo de pronto perdón, los recipientes para residuos en lugares donde no son transitados o donde no los genero. ¿Mm? Entonces, sencillo, si yo tengo un restaurante, dentro del restaurante tiene que haber un punto ecológico o fuera del restaurante, ¿sí? Em, en la oficina, pues lógico, se genera papel, se genera cartón, de pronto vidrios, bueno, entonces eso también pues debe ser muy cercano a la oficina, ¿sí? Bueno, me dice, recolectando por separado papel, vidrio y metal, que son los residuos reciclables, ¿cierto? Lo cual permitirá implementar el programa de reciclaje, el cual dependerá de los volúmenes que se registren diariamente o semanalmente. Entonces miren acá el código de colores actual, residuos aprovechables, plástico, cartón, vidrio, papel y metal, residuos orgánicos aprovechables, los restos de comida y desechos agrícolas, y residuos no aprovechables, me dice que papel higiénico, servilletas, papel y cartón contaminados con comida y papel metalizados. Es decir, que este grupo de residuos son los que van directamente al relleno sanitario y estos dos son los que llevan a otro ciclo de vida, ¿cierto? Residuos sólidos industriales. Me dice que los residuos sólidos industriales son generados fundamentalmente por actividades de cambios de aceite y mecánica automotriz. Están compuestos por filtros, recipientes plásticos y partes metálicas. Trapos con aceites, filtros de aceite y otros residuos impregnados con materiales inflamables deben ser almacenados en recipientes metálicos tapados para evitar o para prevenir un incendio pues por combustión espontánea. Me dice que los filtros de aceite deben ser drenados antes de ser depositados en las canecas de recolección. Ya vamos a mirar cómo se hace ese drenaje. Esto puede hacerse en una caneca de 55 galones en cuya parte superior se instala una malla de alambre convencional donde se pone a escurrir los filtros y tarros de aceite boca abajo permitiendo la recuperación del aceite, como en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí va, espérenme, coloco acá una pluma. Entonces, sencillamente aquí va a gotear, 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 gotear cada recipiente de ese aceite. Y eso es lo que se busca pues a través de esa malla, que solo pase a través de la malla el aceite y ya se vaya aquí acumulando, acumulando, acumulando.
Así de sencillo. Lavado de vehículos. En ocasiones en las estaciones de servicio también lavan vehículos, entonces me dice que para su adecuado manejo se debe contar con un sistema de tratamiento de lodos que permita su secado y fácil manejo, ¿cierto? Facilite el manejo. Me dice que el piso de la caseta debe tener una pendiente mínima del 5% para que el agua se dirija hacia el filtro, ¿cierto? Rejilla cubierta por geotextil, en donde se recolecta y se conduce hacia la trampa de grasas de la estación. La caseta está cubierta por una teja transparente, se recomienda esto, que permite el paso de luz y a su vez facilita el secado rápido de los lodos, los cuales deben mezclarse constantemente para que se produzca la biodegradación de las tazas de aceite que estos puedan contener. Entonces acá tenemos la imagen, una pendiente del 5% y la teja transparente, la inclinación, y por acá tengo otra imagen, una vista ya de perfil, la rejilla y pues obviamente la rejilla va a conducir al sistema de tratamiento que sería la trampa de grasas principalmente. Manejo para aceites usados. Entonces me dice, se deben recoger de tal forma que no se produzcan derrames sobre la zona donde se realiza el cambio del aceite, mediante el uso de recipientes adecuados, los cuales deben permitir una disposición rápida y fácil en las canecas o tanques dispuestos para su almacenamiento temporal en la estación, evitando así la contaminación de suelos y por ende el agua de escorrentía. Me dice que cerca al área del taller o sitio del cambio de aceite, cuando se realice, la estación debe contar con un área cubierta para colocar los recipientes de almacenamiento. Esta área deberá contar con los avisos pertinentes que no, de no fumar para evitar posibles contingencias. Me dice también que esta área debe contar con un pequeño dique o bordillo en concreto que permita confinar posibles derrames o fugas producidas durante el vaciado del aceite al contenedor o por defectos de los mismos. En todos los casos, el operador de la estación debe llevar un registro de los aceites usados vendidos a terceros. Dicho registro debe contener como mínimo el nombre, la dirección y el teléfono y el uso que se le va a dar al aceite desechado. Mire, en ningún caso estos volúmenes pueden ser vertidos sobre redes de alcantarillado, vías o terrenos baldíos, ni se podrán recibir aceites usados generados en otras estaciones de servicio. Recuerden, si yo coloco una caseta, ¿sí?, para almacenar residuos peligrosos como los aceites usados, solamente para almacenamiento temporal. ¿Qué quiere decir el almacenamiento temporal? Sencillamente que va a venir un vehículo, va a venir una empresa a recoger esos residuos peligrosos y esa empresa debe tener licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental competente. Eso es lo que me trata de entender acá. Sencillamente, si usted genera residuos peligrosos como aceite, usted va a almacenar solo sus aceites. No tiene que recoger ni los de las otras estaciones ni los del municipio, no, nada, solamente los que usted genere dentro de la estación y considerando que es una zona netamente para almacenamiento temporal. Equipo para la recolección y limpieza de derrames en carretera. Esto ya nos compete para los señores transportadores. Mucha atención. Me dice, de acuerdo a la cantidad y tipo de sustancia o residuo transportado, se debe seleccionar los elementos adecuados para la recolección de un eventual derrame. La hoja de seguridad y la tarjeta de emergencia de la sustancia involucrada son de gran ayuda para la selección de los elementos, ya que éstas brindan información al respecto, que ya las evidenciamos, ¿verdad? Kit de emergencias que contenga elementos básicos para la atención. Botiquín de primeros auxilios. Equipo para la recolección y limpieza. Material absorbente y demás equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo estipulado en la tarjeta de emergencia, que es la que deben cargar ustedes, señores conductores, del producto, señales portátiles, mínimo 4 conos, cintas, linternas intermitentes. O sea, aquí ya miramos más o menos qué es ese kit de emergencia, ¿cierto? Entonces miren la caneca, la pala, la cinta reflectiva, la linterna, los filtros biológicos, guantes y obviamente pues estos paños, ¿sí? Los paños, ese material absorbente, ¿sí? Que pues va a evitar que de pronto el derrame se me genere o me contamine pues cualquier fuente de agua o directamente el suelo.
Estos son algunos elementos que pueden ser de ayuda en caso de un derrame, entonces miremoslos uno por uno. Bolsas de polietileno de alta densidad para depositar temporalmente los desechos de los derrames. Masillas epoxi para reparar fisuras. Un rollo de cinta amarilla y negra para aislar la zona y demarcar peligro. Paños absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de la sustancia. Son ideóneos para responder ante situaciones provocadas por derrames de líquidos. Tienen una buena capacidad de absorción y un manejo fácil y cómodo. Cordones o barreras absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de las sustancias a confinar. Y una pala de plástico antichispas. Es más o menos eso era lo que evidenciamos en la imagen anterior. Todo esto recuerden que es en caso de presentarse algún derrame y pues garantizar esa limpieza ya sea en una vía pública o de pronto en un lugar donde no se pueda hacer ningún tipo de vertimientos. Ya el tema de los residuos, pues obviamente estos residuos se deben disponer dentro de los residuos peligrosos, ya de pronto buscar un gestor o en un punto, no sé, en un punto cercano de la carretera donde pueda haber una estación de servicio y los podamos depositar allí, ¿cierto? Porque pues sabemos que eso no los podemos mezclar con los residuos sólidos convencionales, ¿sí? Momento que ya digamos, los paños absorbentes sean utilizados para controlar el derrame de combustible, ya son residuos peligrosos, para que lo tengan claro. Y estas masillas es importante tenerlas, ¿no? La epoxi, porque pues sencillamente cualquier tipo de fisura yo la puedo controlar rápidamente, ¿sí? Con este tipo de pronto sí que de pronto se me ocurre un derrame muy mínimo, pero ya con las masillas epoxi yo puedo garantizar que no vaya a tener pues más derrames. Entonces aquí miramos la masilla, las bolsas, los paños, la pala, la cinta y esos cordones o barreras absorbentes que son de utilidad. Y ya pues para de pronto para la persona que está haciendo pues ese tipo de digamos de control de derrame, la limpieza del derrame, pues digamos se busca es que tengan pues los elementos de protección personal, sí, los mínimos, los necesarios pues para hacer ese levantamiento. Y el manejo de residuos en la carretera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Todos los residuos, incluyendo material de empaque, deberán ser manejados de una manera ambientalmente segura y responsable. Residuos potencialmente peligrosos incluyen agua residual de lavados de vehículos, material contaminado, residuos líquidos y material absorbente, lo que les decía hace instantes, que ha sido utilizado para limpieza de derrames. Me dice, la disposición ambiental segura de estos residuos es a menudo difícil, lo que implica en algunos casos que se deba consultar a un personal experto o a la autoridad ambiental. Todos los recipientes contaminados que no se reutilicen deben ser descontaminados y dispuestos en forma responsable. Los famosísimos residuos peligrosos. Realmente, pues, siempre estas medidas es bueno conocerlas, ¿sí? En caso de que se genere un derrame, cómo se hace la limpieza, ¿sí? Porque sencillamente no podemos decir que desconocemos el tema de la limpieza en carretera, ¿sí? Que solamente lo deben manejar las estaciones de servicio, es mentira, también lo deben manejar pues los transportadores en caso de que se genere algún tipo de derrame pues en carretera. Y ya para la disposición de los residuos, pues nada, consultar con la autoridad ambiental competente, de pronto con la policía ambiental, que ellos pues obviamente nos tienen que colaborar en esos casos para la disposición adecuada de esos residuos peligrosos. Muchísimas gracias por su atención. Aquí ya termino pues el módulo 7, el último módulo pues de este curso de manejo, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.